Abrazo. Bueno, bienvenidos. Arrancamos QR. Hoy tenemos realmente un programa con cosas muy importantes que están pasando por estas horas. Vamos a hablar, por supuesto, del fentanilo contaminado y todas sus derivaciones, consecuencias y las razones. Quiero decirles que vamos a hablar con Pablo Yedlin, que es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Vamos a conversar con el diputado tucumano. Y vamos a conversar también con un ex analista, un ex evaluador de medicamentos del ANMAT. Es decir, trabajó en la ANMAT evaluando medicamentos, exactamente la función que hoy está en el centro de la discusión y el debate. Estamos hablando, todavía no se sabe muy bien respecto a las precisiones porque son cosas a investigar, ahora lo vamos a conversar, pero estamos hablando de alrededor de 100 muertes y no se sabe si eso va a seguir aumentando. Es decir, evidentemente es una situación realmente muy trágica. Vamos a hablar también respecto de la inflación. Hoy estuvo el número de la inflación, 1.9. Vamos a hablar sobre salarios también. Va a ser el análisis Hernán Leche respecto de cómo se están moviendo esas variables. Pero también Hernán nos va a contar qué es lo que pasó hoy finalmente con esa renovación de deuda en pesos que el gobierno estaba muy preocupado por renovar porque no queden pesos libres, permítanme la jerga muy de calle, y que esos pesos sueltos vayan al dólar. Venimos hablando, ¿todo marcha de acuerdo al plan o el plan se va acomodando a la marcha? Y Hernán Lecher nos va a hablar de tres volantazos que el gobierno ha pegado en estas horas y que por lo menos nos hace dudar si efectivamente todo marcha de acuerdo al plan a partir de esta licitación de deuda que hoy lanzó el gobierno. Vamos a hablar también del caso Libra, viene Matías Romeo. Matías Romeo, otra vez novedades, todos los días parece haber novedades muy importantes en el caso Libra. Sobre todo, también teniendo en cuenta que si efectivamente esto se aprueba en el Congreso, nuevas reglas de juego para la Comisión en Diputados que investiga la causa Libra, todo eso se va a sistematizar en esa investigación. Por otro lado, la causa judicial. Pero hay distintas personas que por fuera de lo que hace el fiscal, de lo que hace el juzgado, está investigando y ha encontrado cosas realmente muy llamativas. Hoy vamos a hablar de la plata que movieron los principales investigados y que no podían mover en realidad. Vamos a hablar de las transacciones de Hayden Davis. Finalmente se supo a quién le llegó esa plata que movió a partir de su billetera virtual en días muy significativos porque eran días en los que se encontraba con Javier Milei o que tenía reuniones en distintos o con distintos integrantes del gobierno. Lo vamos a hablar con Irina Hauser, pero Matías Romeo es uno de esos, una de esas personas damnificadas. Dice, paréntesis, dice el jefe de gabinete Guillermo Francos que no hay perjudicados, que no existen los perjudicados, que son perjudicados que no existen. Bueno, que no existiera Julián P. Ahí sí había gente que no existía. Cierro paréntesis, vamos a hablarlo con Irina Hauser y con este invitado muy relevante que está aportando muchos datos en la causa. Pero bueno, vamos a quedarnos en el caso fentanilo contaminado para la apertura. Insisto, ya vamos a hablar específicamente de la causa, pero esto tiene por lo menos tres abordajes y cada uno es muy complejo. En principio la propia causa, la causa judicial. Hoy conversaba con varios sanitaristas que están siguiendo de cerca el tema y decían, bueno, después va a haber que comprobar que efectivamente las personas que fallecieron quizá tenían esas bacterias que el medicamento adulterado o contaminado también tenían, esas ampollas de fentanilo, pero habrá que ver si las muertes se produjeron efectivamente por eso. Es bastante compleja toda la causa y de por sí ya vamos a tener que tratar de hacernos de paciencia para comprenderla. Hay otro elemento, que es el propio dueño del laboratorio de las ampollas de fentanilo contaminado, que es una persona que efectivamente tenía vínculos con algunos sectores de poder o con distintos sectores de la representación política. Ojo, no con uno, con propios y ajenos, deberíamos decir, porque hay que contar eventualmente esa historia bien completa. Reuniones con jueces, por ejemplo, también del dueño del laboratorio, pero esa es otra dimensión muy importante. Y hay una tercera dimensión, que es la dimensión ANMAT, que es el organismo del Estado que se encarga de verificar que esté en condiciones de circular alimentos y también medicamentos, por ejemplo. Claro, hasta hace algunas horas, en el eje, o por lo menos algunos interesados que están buscando hacer política con esta situación,
habían traído el caso o las muertes alrededor del fentanilo sobre los vínculos del dueño del laboratorio HBL con algunos sectores de la política. Y ahí parecía estar el asunto. Es más, el gobierno se había entusiasmado con poner la dirección, con tratar de orientar la mirada sobre este tema. Hasta que apareció Sturzenegger. Hasta que apareció ni más ni menos que el ministro de Desregulación del gobierno. Vamos a reiterarlo porque es muy importante. Sturzenegger apareció, barajó de nuevo la escena y hay que ver qué está pensando el gobierno respecto a Sturzenegger después de que dijo esto. Tomámelo como una reflexión, ¿ok? Sí. No digo, no me lo descontextualices ni nada. Es una reflexión. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. Falló. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Revisaba termos y no los medicamentos con fentanilo podrido. Claro, pero me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, ¿vos qué haces? ¿Confías? Confías. Claro. Entonces digo, imagínate por un momento, no estoy diciendo que no esté el ANMAT, pero suponete que el ANMAT no hubiera estado. Y yo entonces tengo que hablar con mi médico, decir, che, ¿qué remedio vamos a usar? Vamos a tomar uno de un laboratorio que sea... ¿Me entendés? Sí. Me hubiera cuidado mejor. Claro. Entonces, o sea, el Estado te da muchísimas cosas para decir sobre este tema. Voy a decir que de fondo, como telón de fondo, siempre hay que recordar que el presidente Javier Milei hace campaña, asume la presidencia, identificándose con un topo que viene a destruir al Estado. Esto siempre tiene que estar de fondo. Ahora, en un momento breve, una digresión muy breve, dice Sturzenegger, el dueño del laboratorio es amigo del poder, entonces el ANMAT no supervisó como tenía que supervisar. Pero quien coordina los organismos del Estado es el gobierno, con lo cual es el gobierno el que eventualmente falló al ubicar relaciones de supuesto poder, porque hay que ver quién tiene el poder y cómo definimos el poder con el dueño del laboratorio. Es el problema ahí no es del eventualmente poderoso político ni del dueño del laboratorio, es el que falló. El falló él es quien hoy está bajo responsabilidad del gobierno. Hay un problema muy serio ahí. Pero por otra parte, detengámonos en la lógica de lo que plantea Federico Sturzenegger, ministro, alguien con tanta responsabilidad, haciéndonos un planteo presuntamente lógico, que con una mano en el corazón, si reunimos a niños y niñas de escuela primaria y le hacemos el planteo que hace Sturzenegger, no lo toleran, no lo aceptan, inmediatamente levantarían la mano y dirían no estoy de acuerdo, porque lo que dice Sturzenegger básicamente es, bueno, analogías. Si un semáforo falla en la regulación del tránsito, como un semáforo falló, entonces saquemos todos los semáforos y que los autos se coordinen entre sí a 60 kilómetros por hora en una avenida o eventualmente que se autorregulen con los peatones. Si una barrera de ferrocarril de un paso a nivel falla, entonces saquemos todas las barreras y eventualmente que quienes tienen que cruzar la vía, bueno, lo negocien con el propio tren, que también viene a 90 kilómetros por hora. Que en un partido de rugby, si el árbitro falla, saquemos al árbitro y que todos los jugadores de ese partido de rugby resuelvan más o menos como puedan, qué es lo que vale y qué es lo que no, o cuando hubo una falta o no la hubo. Es una vergüenza. No da, insisto, jugando en una ronda con algún grado de escuela primaria no pasa ese test. En el fondo hay una animosidad muy concreta. No lo estoy diciendo, pero imaginemos que la ANMAT no está y está proponiendo una alternativa, que es que eventualmente un médico decida cuál es el medicamento que efectivamente está en condiciones para para darle asistencia a un paciente. Sturzenegger, recordemos, es el que dijo, cuando estaba defendiendo la desregulación de las agencias de turismo, dijo, pero ¿cuál es el contrato más riesgoso que vos firmás en tu vida? Se hizo el gracioso y dijo el matrimonio, y ahí nadie te regula. Recordamos con la producción una anécdota que contó hace bastante tiempo, durante el gobierno de Mauricio Macri, el propio Federico Sturzenegger. Se sentía muy poco supervisado en una universidad estadounidense y contó
el consejo que le había dado en ese momento el asesor del gobierno de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, a la hora de la campaña o eventualmente ya como funcionario. Recordémoslo. Go to the first big electoral debate last year. There were going to be 3 big on TV, you know, the thing when you start up on a podium with 2 other guys. And I was on the first of those debates, so I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. Maybe you've heard about him. He's a very famous political consultant in Latin America. And he says, look, I want to ask you to do 4 things in this debate. You just do 4 things, and you'll be okay. We'll all be okay. And okay, fine. So what are those 4 things? Well, the first one is don't propose anything. Don't propose anything. I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. No, people are not particularly concerned about that. So just don't waste your time. That's not relevant for people. So please forget about proposing anything. Okay. What's the second thing? And he says, the second thing is don't explain anything. What do you mean, don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, and that you have to reduce money printing, and you have to reduce money printing. That means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done, but not right now in the middle of the debate. So I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers, and or say whatever, talk about your kids, it doesn't matter. Eventualmente había que ir a ver lo que decía respecto del ajuste y demás cosas y trasladarlo al presente. Pero en aquel momento, lo que leímos y lo que quería transmitir Federico Sturzenegger, insisto, durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la campaña, cuando tenía que ir a los debates, era que Jaime Durán Barba está diciendo, mirá, este momento a la sociedad argentina no le interesa ni las propuestas, ni los argumentos políticos. Empatiza más con tu familia, hablarle de tus perros, de tus hijos, de tus amigos, etcétera, etcétera. Y en ese momento, insisto, creímos que Jaime Durán Barba estaba leyendo la escena y que no interesaba la política a la gente. Quizá ahora, con el paso del tiempo, nos damos cuenta de otra cosa. Que Jaime Durán Barba lo conoció a Sturzenegger, dijo, mirá, yo no te elegí para ser candidato, la fuerza política te eligió, pero escuchándote hablar, me encantaría que no expliques nada, no propongas nada, Federico. No propongas nada, porque si vas a proponer lo que estás pensando, sacar la ANMAT para que circule medicamentos contaminados y se muera gente, no lo expliques eso. No explique que querés borrar de un plumazo al Estado. No te preocupes, habla de tu familia. Visto a la distancia, quizá le estaban pidiendo eso a Federico Sturzenegger, porque lo que logró Federico Sturzenegger es que si ayer, después lo vamos a ver, el jefe de gabinete estaba deseando de que se deje de hablar de Libra porque le parecía un asunto menor y no había perjudicados, y se hable del tema del fentanilo porque habría muertes, hoy el eje de la discusión respecto a la muerte del fentanilo es la ANMAT, el rol del Estado, y lo que el gobierno hizo y pretende hacer en algo tan sensible, que como consecuencias tiene personas que efectivamente pierden la vida. ¿Se acuerdan cuando el ministro de Infraestructura de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, Puyaro, no es kirchnerista, no es del Frente de Izquierda, dijo que haber suspendido en materia de vialidad el mantenimiento de las rutas era un crimen y que era un 11 a cuentagotas, que era una tragedia de 11 a cuentagotas? Hoy, la discusión alrededor del tema fentanilo está centrada en el rol del Estado, que el Estado nos cuida y que si algo falla hay que mejorarlo, no hay que eliminarlo, para que las consecuencias de la falla no sean totales y generalizadas. Es la misma lógica, por ejemplo, respecto de los fondos para discapacidad, el acompañamiento a las familias con integrantes que tienen alguna discapacidad. El objetivo del gobierno no es mejorar ese acompañamiento. El objetivo del gobierno es retirarlo. No es que va a arreglar aquello que falla, no, lo saca. Porque el objetivo es, otra vez, topo, que viene a destruir el Estado. Todo lo demás es accesorio para ese fin. Ahora, Sturzenegger no es el único que cada vez que habla
tuerce la agenda en un sentido en que el gobierno no estoy tan seguro si es eficaz respecto de reorientar la mirada. Por ejemplo, en las últimas horas, y hablando de las políticas para las personas con algún grado de discapacidad, Lilia Lemoine. Porque estos problemas no son nuevos, están es desde una mala mucho praxis, antes. acordate lo que te digo, tuvieron una mala praxis en sacar pero el presupuesto. Supongamos que hay una mala praxis en eso, ¿no es cierto? ¿Qué es peor? Que la situación siga complicada, porque para todas las personas de bajos recursos o que tienen inconvenientes para poder ejercer su trabajo, como es una persona con una discapacidad, o que todos nos vayamos al tacho, porque es así. No hay que explicar mucho. Cómo se expone, cómo confiesa Lilia Lemoine, Sturzenegger. Y otro que confesó en las últimas horas es Venegas Lynch, el diputado nacional, cuando explicó la bronca que tenía respecto de la votación del 12-0 que perdió el gobierno en diputados la semana pasada. Miren. La cuestión de la cintura y los canales de diálogo, mira, a mí no me dejan hablar mucho en el bloque de esto, pero yo tenía ganas de prender fuego a todos los diputados que en algún momento, por lo menos para defender los DNU que mencionaste de Sturzenegger, se iba a hacer una maniobra para no dar quórum y por lo menos contener eso, se comprometieron a levantarse y no lo hicieron. Y son todos estos tipos que uno pretende que tengamos cintura y canales de diálogo, con tipos que te chantajean. Entonces tenés una parte del Congreso que quiere romper todo y quiere romper a la Argentina y que a la Argentina le vaya mal, y otra parte del Congreso, otro tercio, digamos, lo usa para chantajearte y para meterse en las listas de la Libertad Avanza porque se les está terminando su proceso legislativo. Entonces, o sea, como lo que usted dice es que era parte de una negociación para poder estar en las listas. ¿Te doy el voto o te lo saco? Directamente, y no te puedo dar nombre porque si no me da un despelote fenomenal. No me dejan hablar, dice Venegas Lynch. Claro, era lo que decía Durán Barba a Sturzenegger, no hables, no propongas nada, habla de la familia. Está diciendo abiertamente, no importa que no dé nombre, lo que está contando es el mecanismo de un lugar en una candidatura por un voto. Estamos en un momento en que la sociedad viene de traumas muy fuertes, viene de frustraciones muy fuertes y todavía no termina de hacer foco en algunas cosas. Ahora, yo no tengo duda, probablemente Durán Barba tampoco en su momento, que estos personajes que en menos de 24 horas reorganizan la agenda muy al contrario de lo que al gobierno le conviene, es mi modesta opinión, más allá de que digan lo contrario, estos personajes son los stickers del futuro de este gobierno. Si en algún momento este gobierno se desangela, pierde la gracia de las mayorías por el fracaso de su modelo económico, por la violencia con la cual acumula la política, por el desprecio institucional, seguramente estas cosas que ahora pasan un tanto inadvertidas o por lo menos no le hacen suficiente peso a otras sensaciones que puede tener la sociedad, se van a convertir, lo vamos a recordar por estas cosas de este gobierno, como a Menem se lo recuerda por tantos escándalos, tantas groserías y tantos grotescos. Y por supuesto, por cómo terminó su plan económico. Estos personajes, insisto, se van a convertir en los stickers del gobierno cuando la historia vuelva a ver el gobierno de Javier Milei. Es tremendo como confiesan paso a paso. Durán Barba tenía razón. Cada vez que lo escucho y lo repaso me parece que tiene más sentido nuestra nueva hipótesis respecto de eso que le aconsejaba a Sturzenegger hace un tiempo atrás. Y hay otro elemento. No es solo torpeza. Hay un elemento muy típico de los 90. En este gobierno lleno de cosas. Las 4M, ¿no? Martínez de Hoz, Menem, Macri, Milei. El plan económico, las privatizaciones, el sostenimiento del tipo de cambio a como de lugar, etcétera, etcétera. Pero hay otro elemento más que tiene que ver con la batalla cultural, sobre cómo se fueron construyendo ciertas lógicas. ¿Qué hacía el gobierno de Menem? El gobierno de Menem desfinanciaba todas las empresas públicas y las maltrataba públicamente. Los teléfonos no andan. Y después, entonces, la salida lógica era privatizarlos, era venderlos, enajenar el patrimonio del Estado. Bueno, acá también lo está confesando Sturzenegger. Desfinancio el ANMAT, no cumple con sus controles. Siguiente escena. Se distribuye fentanilo contaminado, cuya producción fue durante el gobierno de Javier Milei, no antes, ¿eh? No antes, se produjo y se controló durante el gobierno de Javier Milei esas partidas de fentanilo contaminado.
Tercera escena, mueren personas. Cuarta escena, ¿cómo se llama la obra? Y bueno, tiene que desaparecer la ANMAT. Lo dijo recién Sturzenegger, lo acabamos de escuchar. Yo le quito todas las herramientas para que haga efectivo su trabajo. Luego, falla, por supuesto. Y entonces te digo, ¿viste cómo falla? ¿Viste cómo no anda? Rompo los semáforos, chocan los autos, ¿viste que no servían para nada los semáforos? Y de esa manera se va construyendo otra vez, ya lo vimos esto, otra vez la idea de que el problema es el Estado. El problema no es el Estado, el problema es el gobierno o eventualmente quien gobierna qué función le da al Estado. Que tiene que ser eficiente, que tiene que ser asertivo, que tiene que estar en los lugares donde verdaderamente se lo necesitan, no hay dudas. Y probablemente esa haya sido la discusión que no se dio en otros tiempos y se debería haber dado. En definitiva, si el Estado no está, la escucho a Diana Mondino en esa entrevista con el colega de Al Jazeera. Si el Estado no está, también lo dice el propio gobierno, ahí hay una oportunidad de negocios. Porque donde hay un derecho hay un negocio, donde hay un derecho el mercado ve una oportunidad, dice Milei. Lo dice abiertamente. Entonces yo tengo el derecho a pensar, o por lo menos a dudar, que ahí donde Sturzenegger quiere sacar al ANMAT, está privilegiando algún negocio privado. De importaciones, de medicamentos, no lo sabemos. Entonces vuelve la hipótesis Mondino. O no tienen tantas luces como creíamos, o están tramando otra cosa. O su agenda va en otra dirección. Arrancamos QR, como siempre, con las voces del día. Atacan esta causa porque es un emblema. ¿Y saben qué? Ganamos en los tribunales. Y eso, su fake news, no lo pueden revertir. Ese señor, Nicolás Márquez, más allá de lo que acaba de escribir, la verdad es que en el juicio no estuvo. No sabe lo que dijeron los testigos, no sabe que existe un informe psiquiátrico lapidario. La amenaza penal va a funcionar como un desincentivo para buscar protección del Estado en un momento en el que las políticas para la violencia de género se encuentra totalmente desmantelado. Estamos hablando de una de las situaciones de mal control de medicamentos quizá más grave que ha tenido la Argentina en su historia. Cuando fue la tragedia de 11 hubo 52 muertos, hubo 21 condenas. Acá ya llegamos a 96. ¿A qué le tenemos que apuntar? A toda la desregulación esta salvaje, a las facultades extraordinarias que le han dado a una persona que no está en su sana facultad. Los responsables es el Estado Nacional, con el ministro de Desregulación y el ministro de Salud de la Nación. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló, porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. El ANMAT me desprotegió. El cinismo de ese video, en realidad está proponiendo que si un control falla, ¿por qué no dejamos que fallen todos? Compará lo que es una comisión multitudinaria para investigar el caso Libra es una cosa sin sentido, porque no hay ningún perjudicado. Perjudicados hay en Libra. No, hay por lo menos 200 millones. No, acá tenés muertes. No, pero no me hagas esa Johnny, pero no te acepto el comentario. ¿no? Así que por eso está nervioso. Todos los caminos conducen a la hermana del presidente y por ende al propio presidente. Que confíen porque el presidente tiene muy claro el plan económico, el equipo económico tiene muy claro. Pero te van a decir hace un año y medio que estamos confiando. Lo único que tenemos son renuncias, menos personal, más trabajo, menos sueldos, que esto pueda aprobarse también en el Senado y que no se vete. Cobras y lo único que haces es pagar deudas. Laburo 12 horas. Los sueldos en Argentina se terminaron estancando. Estamos en la avenida Corrientes, pila para conseguir laburo. Menos de 600 y es imposible. ¿Por cuántas horas, ponele? Por 9 horas. Cuando crece la malaria, inmediatamente crece la violencia. El que quiere trabajar y no encuentra trabajo, el que trabaja y no le alcanza para nada, y eso te violenta. En 2010 todavía había un clima de movilidad social ascendente. Ahora no. Dos mujeres que se las están llevando detenidas, tienen la cámara colgando. Muy buenas noches, equipo de QR de este día miércoles. Hola Irina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bueno, vamos a tener un programa muy intenso, insisto. Quiero rescatar de las voces del día lo de Guillermo Francos, que de alguna manera vincula dos temas que vamos a conversar en el día de hoy. Pero recuerden lo que recién mencionamos, ¿no? Hasta ayer a la noche, eso de ayer a la noche. Hasta ayer a la noche, Francos estaba desesperado porque se corra el eje del caso Libra y se vaya el tema fentanilo, porque el fentanilo estaba orbitando alrededor de los vínculos o alguna foto o algún encuentro del dueño del laboratorio con sectores del antagonismo político del propio gobierno.
No sé qué estará pensando hoy, Franco. Debe estar pensando, che, volvamos a Libra, por favor. Dame un poco más extenso lo que ayer Francos conversaba con Jonathan Viale. Es increíble. Fíjate vos, hoy se estaba tratando en la Cámara de Diputados, en la comisión correspondiente, la Comisión de Interpretación y Reglamento, este famoso desentendimiento que tienen para investigar la causa Libra. Sí. ¿No? Sí. Compará lo que es una comisión multitudinaria para investigar el caso Libra, que de hecho es una, perdóname que te lo diga de esta manera, es una cosa sin sentido, porque no hay ningún perjudicado, un comentario del presidente que se lo quiere tratar en términos políticos como si fuera un gran escándalo. Y no, sin embargo, perjudicados hay en Libra. No, hay por lo menos 200 millones. No, pero acá tenés muertes. No, pero no me hagas esa Johnny, comparación. no. Pero yo no estoy comparando. No. Pues si no, quedo yo defendiendo. No, pero no te acepto el comentario. No te acepto el comentario. No, pero perdóname. Pues porque yo te estaba planteando otro tema. La comparación no es válida. Bueno, la comparación no es válida. Lo de Libra es grave. Esto es terrible. Lo de Libra, pero la comparación no es válida. La gravedad de Libra es un tema que tendrá que analizarse. Está la justicia investigando. No hay ninguna responsabilidad del presidente Milei, más allá de haber publicado un tuit sobre el tema. Sí. Acá, en eso, estuvieron todos prontos para armar una comisión investigadora, que te quiero decir, en eso estoy de acuerdo, el oportunismo político. No, pero de paso, esta comisión no se armó, por supuesto, y hay casi 100 muertos que se saben, digamos, más los que no se saben. Pero vos estabas hablando antes del escándalo, uno de los tantos escándalos del kirchnerismo. Sí, de Báez. Que era el de Báez. Yo te digo, ¿se armaron comisiones para investigar eso? Nunca. Bueno. Tantas cosas. Y yo quiero decirle, en un momento Jonathan Viale debe haber dicho, estoy en vivo, no me diga que se va a tirar Santiago Caputo encima mío otra vez, en vivo. ¿No? Podía pasar. Como un déjà vu, otra vez no va a pasar. Bueno, pero estaba dada la escena como para que le saltara a alguien encima. No te acepto la pregunta, dijo, no te acepto la comparación, le dice Guillermo Franco. Bueno. ¿Sabes una cosa que me parece que está trayendo también el tema Libra sobre el tapete? Que es un tema que al actual oficialismo y a la, vamos a decirle, la derecha en general, siempre les encanta hablar de corrupción. Libra está poniendo sobre la mesa las nuevas formas de la corrupción, o las posibles nuevas formas de la corrupción, las ayornadas, las de la inteligencia artificial, las de los negocios con criptomonedas. Ahora, de todos modos, en el caso puntual que le atañe al presidente, hay términos que sí conocemos, porque, bueno, después vamos a volver sobre esto, pero ya tenés un fiscal que está diciendo, que está poniendo con todas las letras que se investigan coimas. Bueno, yo creo que Franco lo sabe muy bien y que por eso finge demencia, porque la verdad es que es asombroso lo que dice. Y el tema de, porque no pasa exclusivamente por los perjudicados, sino por el tipo de maniobras. O sea, los perjudicados acá no serían solamente quienes invirtieron en Libra. No existen los perjudicados, dice. Él dice que no existen, Francos. pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que... Hoy viene uno. Bueno, hoy viene uno acá que además te sabe explicar muy bien las cosas. Sí. Pero lo que yo voy un poquito más allá. Acá el tema es, si hay una coima, la perjudicada es la sociedad en su conjunto, no es solamente la gente que invirtió en Libra. Yo no entiendo un pomo, por decírtelo en castellano, de criptomonedas, aunque aprendí un montón para cubrir esto. Pero no sabría invertir en criptomonedas. Ahora, si acá hubo coimas, si hubo gente que pagó por reuniones con el presidente, y si el presidente dedica su tiempo a hacer eso, su tiempo de presidente a hacer eso, y hay un problema del cual evidentemente no quieren que se hable, y que yo creo que debe ser bastante mayor que lo que yo te estoy diciendo ahora, y que por eso cada vez que se habla de transferencias millonarias y demás, se empiezan a poner nerviositos. Pero además, ¿qué quiere decir, Irina? Que no hay que investigar, o sea, cuando se presenta un hecho grave, como efectivamente lo es el tema del fentanilo, y de hecho el Congreso hoy pide explicaciones, ¿no? Hoy se reúne el Congreso, y lo hizo un ratito, vamos a hablar con Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud. Pero ¿qué quiere decir? Que no hay que investigar, es decir, depende de la gravedad de las cosas, hay cosas que no hay que investigar, hay que dejarlas de lado. No resiste, si insisto, lo ponemos en términos de delitos, y son delitos distintos, pero son anomalías igual. O sea, fin. ¿Qué tiene que ver? Acabo de descubrir en lo de Francos un bar, así que prepárese la producción con tiempo, no se preocupen, pero acabo de encontrar un bar, quiero hacerle un zoom en un ratito al tema. Bueno, vamos a meternos en la causa fentanilo contaminado, hay 96 personas fallecidas.
o por lo menos se cree que hay 96 personas que fallecen a partir del fentanilo contaminado, haber sido administrado fentanilo contaminado. Después hay que ver si efectivamente todas esas personas, 97 son, hay que ver si todas esas personas se puede acreditar que esa es la razón de su fallecimiento y eventualmente puede haber más, incluso personas, pero hasta donde entendí ya se retiraron todas las ampollas de circulación que podían estar contaminadas. Está con nosotros Ernesto Antunes, él es médico sanitarista, fue evaluador de medicamentos de la ANMAT. Si conoce muy bien el funcionamiento de la ANMAT, vamos a hablar de eso, y fue director de evaluación de tecnologías en salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ex jefe de gabinete de un área del Ministerio de Salud. Ya lo voy a saludar a Ernesto, que publicó en el diario Tiempo Argentino, no vamos a hacer un escroleo extenso, esta nota que nos parece muy interesante también. Solo quiero leer título y bajada. Fentanilo contaminado, 33 años no es nada. En 1992, una intoxicación trágica de propóleos motivó la creación del ANMAT. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí. Para quienes tienen algunos años. Hoy resulta que ese organismo no sería idóneo. Si gobierna un topo que vino a destruir el Estado desde adentro, si eliminan o flexibilizan los controles, si los ministros se desentienden, ¿qué suponían que ocurriría? Hola Ernesto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, al contrario. Bueno, vamos a recordar las palabras de Federico Sturzenegger y nos gustaría que Ernesto, insisto, que trabajó del monitoreo de medicamentos en la ANMAT, nos diga lo que piensa sobre toda esta escena. Dale. Tomámelo como una reflexión, ¿ok? Sí. No digo, no me lo descontextualices ni nada. Es una reflexión. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. Falló. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Revisaba termos y no los medicamentos con fentanilo podrido. Claro, pero me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, ¿vos qué haces? Confías. Confías. Claro. Entonces digo, imagínate por un momento, no estoy diciendo que no esté el ANMAT, pero suponete que el ANMAT no hubiera estado. Y yo entonces tengo que hablar con mi médico, decir, che, ¿qué remedio vamos a hacer? Vamos a tomar uno de un laboratorio que sea... ¿Me entendés? Sí. Me hubiera cuidado mejor. Claro. Entonces, o sea, el Estado te da una garantía que no la estaba cumpliendo. No la estaba cumpliendo. Y eso es como súper peligroso para la gente. Entonces, ¿y qué van a hacer con eso? Por eso te digo que cuando vos analizás el tema del Estado, tenés que, digamos, entender esto, ¿no? Digamos, los riesgos del Estado. Porque parece que... Los riesgos del Estado, dice Federico Sturzenegger. Ernesto, ¿cómo estás viendo el tema? ¿Cómo estás viendo la secuencia de los hechos? Mira, lo primero que habría que decir es que de todo ese zaraza que hace Sturzenegger, lo único cierto es que el Estado no nos cuidó. Lo único cierto es que la ANMAT falló. Entonces, lo que uno debería preguntarse es ¿por qué el ANMAT falló? El ANMAT fue creado hace 33 años. De allí hasta ahora nunca tuvimos un episodio como este. ¿Qué cambió? Es decir, en el origen de la ANMAT hay un episodio parecido que es el de propóleo. El episodio del propóleo en 1992 dio origen, o sea, puso claramente sobre el tapete que había que hacer algo con los productos médicos que la gente consumía. Entonces se creó un organismo descentralizado, una administración, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, para controlar y regular sobre medicamentos, como su nombre indica, alimentos y tecnología médica. Tecnología médica es todos los dispositivos que uno usa que ingresan o no ingresan en el cuerpo, por ejemplo, un stent, un parche, etc. Una gasa. Todo eso corresponde a lo que se entiende por tecnología médica. Desde ahí en adelante, afortunadamente, y por acción de la ANMAT, no volvieron a repetirse estas tragedias sanitarias como la que estamos viviendo en estos momentos. Hasta hoy. Hasta hoy. ¿Y qué pasó? Es una excelente pregunta, saber qué pasó. Pero uno tendría a pensar que algo cambió. O sea, que si durante décadas el ANMAT fue garantía de seguridad para los medicamentos, y de repente resulta que pareciera, por lo que dice el ministro de Regulación, que no lo es más,
En el medio lo que hubo es un cambio de política. Eso es lo que uno debería pensar. Y es lo que por lo menos salta a la vista que ocurre. El ANMAT es tan importante, déjame que te agregue una cosa, que hasta los países centrales, ustedes probablemente sepan que en los últimos años Argentina se ha convertido en un polo de investigación en salud, o sea, de investigación científica, de la realización de estudios clínicos multicéntricos que se hacen en varios países del mundo. Para eso fue importantísimo, central, la presencia de la administración del ANMAT, porque los países centrales exigen una agencia regulatoria fuerte, poderosa y creíble para poder correr sus estudios clínicos en el país. Digo, esto para abundar en la importancia que tuvo y tiene el ANMAT en la salud de los argentinos. Seguro Irina y Hernán tienen preguntas, pero déjame preguntarte antes, Ernesto, ¿cómo funciona el ANMAT? Por ejemplo, en el caso de medicamentos, sean medicamentos importados o de fabricación en el país, sea público o sea privado. ¿Cómo funciona concretamente el ANMAT? Mira, hay un decreto que está vigente desde el año 92, que es el decreto 150, es un decreto del entonces presidente Menem, donde se establece una serie de articulados donde se explicita claramente cuál es la intervención que el ANMAT tiene que tener sobre los medicamentos. Sobre los medicamentos que se hacen aquí, sobre los medicamentos que se importan y sobre los medicamentos que se importan de países menos confiables, te diría. Eso está claramente establecido, dividido en artículos, y ahí se explicita cuáles son los requerimientos, pero en forma clara y taxativa, cuáles son los requerimientos que tienen que cumplir los medicamentos que se elaboran en el país, los medicamentos que se importan, por ejemplo, de Italia o de Estados Unidos o de los países centrales que tienen agencias regulatorias poderosas, fuertes y creíbles, y qué debe hacerse con aquellos medicamentos que vienen importados, pero de otros países que ya no son tan confiables en cuanto a sus controles sanitarios. Ya lo saludo a Pablo Jedlin. Ahí voy, Iria. Tiene pregunta Irene Hauser. Sí, una cosa para aclarar, quizá en base a lo que decía Ernesto recién. Los casos entiendo que son todos de este año, ¿verdad? Sí. Los casos digo, me parece importante esto, porque si no parece, o sea, ¿por qué estamos hablando de pronto la ANMAT que existe hace más de 30 años deja de controlar y pasa esto? La fabricación de esas ampollas, de esta partida de fentanilo, es del 2024. Bueno, pero por eso estamos hablando de este gobierno, a eso voy. Los casos se detectan ahora, pero estamos hablando de algo que ocurrió en el transcurso de esta gestión. Digo, quería subrayarlo porque no me parece un dato menor. Digo, con el decreto 70 que desreguló absolutamente toda nuestra vida, vino todo esto, ¿no? No sé qué clase de desregulación hubo adentro de la ANMAT o de cambio de reglas, pero seguramente algo pasó. O sea, que con todos los controles se aflojaron. Saludamos a Pablo Jedlin, es diputado nacional, es médico y es titular de la Comisión de Salud. Hola Pablo Caruso, todo el equipo de QR, y estoy con, además, Ernesto Antunes, médico sanitarista y que fue evaluador de medicamentos de la ANMAT. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo están ustedes? El gusto de participar de este programa, que soy un fan absoluto desde acá de Tucumán. Y os saludo a Ernesto, por supuesto, y a todo el piso. Muchas gracias por esa consideración. A ver, ¿qué estás viendo en la escena? Y rápidamente quiero preguntarte también, Pablo, ¿qué opinás de la lógica Sturzenegger? Como la ANMAT falló, pues entonces hay que eliminar a la ANMAT. No, a ver, primero estamos frente a una situación gravísima. Como decía Ernesto recién, nunca en la historia del sanitarismo argentino hemos tenido una situación de esta gravedad con medicamentos contaminados. Nunca, jamás. Es cierto, el ANMAT se crea en el 92 a partir del escándalo que hubo con el propóleo, de algunas muertes, pero esta magnitud de contaminación en un medicamento de tanto uso en personas tan críticas como es el fentanilo, no existió nunca antes. Y la verdad es que el ANMAT es una agencia muy reconocida, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, y es una de las agencias de control o registro de medicamentos
más reconocida de América Latina. Argentina además tiene una industria farmacéutica de primer nivel. Ustedes saben que Argentina, a diferencia de muchos países latinoamericanos, no solamente importa medicamentos, sino que producimos medicamentos, muchas veces con insumos importados, pero después los exportamos a Latinoamérica y a todo el mundo. Y la verdad que en ese proceso ANMAT es una clave fundamental. Recordemos lo que fue ANMAT durante la pandemia frente a las dudas de las nuevas vacunas y la importancia que tenía que ANMAT nos dijera: estas vacunas sí se pueden usar, estas vacunas son seguras, y con la confianza que el argentino va a la farmacia, compra un medicamento o va a un hospital y recibe un medicamento, sabiendo que detrás está la garantía de esta institución. Por eso me parece que, además de la magnitud de la situación, que es enorme, estamos hablando de uno de los eventos más graves en cuanto a accidentes por desidia de controles del Estado que hemos tenido en las últimas décadas, digamos. Tenemos que garantizar que se sepa hasta el último el responsable. Por eso es que hoy en la Comisión de Salud, todos los bloques que habían pedido informes unificaron en un solo dictamen, y esto no sucede con tanta normalidad. Me refiero a Libertarios, Unión por la Patria y todos los bloques intermedios, la izquierda, todos unidos hicimos un solo dictamen de informe, porque entendemos que la seguridad de nuestros pacientes y la tranquilidad de nuestro sistema sanitario depende de que esto tenga respuestas precisas, claras, responsables, nítidos, que podamos nosotros darle tranquilidad. Quiero aprovechar para avisarles que en realidad hubo 2 lotes contaminados de producción. Cada lote tiene algo así como 150.000 ampollas. Un lote nunca se distribuyó. El otro lote se distribuyó y se pudieron recuperar más de 100.000 ampollas. Y solamente se usaron, fíjate el número, 40.000 ampollas. No hay hoy en la Argentina, en ningún hospital, en ningún sanatorio, en ninguna terapia intensiva, en ninguna neonatología, en ninguna terapia intensiva infantil, ampollas de fentanilo de estas características. Han sido todas retiradas. Así que los pacientes hoy pueden estar tranquilos de que eso se hizo. El laboratorio en este momento no está trabajando, pero es muy importante que se sepan quiénes son los responsables y que esto se llegue hasta las últimas instancias. Esto es la decisión política de la Cámara. Por supuesto, la justicia tiene un papel fundamental en otra esfera de control, pero sí tenemos que hacer que el ANMAT, lo que dice Sturzenegger es una barbaridad. Es una barbaridad de desconocimiento absoluto, como todo lo que ha hecho Sturzenegger en el tema de salud. Habla desde un desconocimiento, de una teoría que puede ser interesante para un debate de café, pero que tiene un enorme riesgo para la salud de los argentinos. Esto de decir, como el ANMAT falló, entonces que el médico haga cultivos de todas las ampollas que va a usar para saber si hay bacterias en las... Esto es realmente atroz, es muy peligroso, y me parece que esto tiene que ser, y me parece que hoy el mensaje de la Cámara de Diputados, insisto, con la firma de Libertarios y de la izquierda, y de Unión por la Patria, y de los socialistas, y de Democracia de todos los bloques, ha sido inequívoco. Esto debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Pablo, ahí vengo con una pregunta, pero le quiero preguntar a Ernesto si coincidís con Pablo Yedlin en que la teoría de que el médico puede ser la garantía del bienestar de una medicación, ¿te parece también una locura? Sí, es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Si me permitís, es una estupidez. Es absolutamente impracticable. ¿Cómo yo puedo pedirle a mi médico que me dé garantías de un medicamento? Es una cosa... Es realmente ridículo, es ridículo. Pero me parece que en realidad eso lo que hay debajo de eso es un discurso de que, bueno, si falla es que hay que sacarlo. Como han hecho con todo. O sea, hay una ruta que está rota y bueno, no arreglemos más las rutas. Hay un discapacitado que presentó un certificado poco creíble. Bueno, terminemos con el tema de la discapacidad y así de seguido con todas las políticas de este gobierno. Ahora, sostener desembosadamente que hay que, o sugerir que hay que terminar con la ANMAT porque el ANMAT falló, que habría que ver cuáles fueron las razones por las cuales falló, digamos, cuáles son las razones que condicionaron ese fallo,
Es realmente inaceptable. Sí, ahora, una pregunta que les hago a cualquiera de los dos, ¿no? Que la pueda contestar, que tiene que ver con lo que yo decía recién. ¿En qué se reestructuró el ANMAT en todo este tiempo, ¿no? ¿Qué modificaciones internas hubo en los mecanismos de control? ¿Qué se eliminó? Entiendo que, por ejemplo, con las importaciones hay menos controles. ¿Nos podrán explicar eso? Pablo. Hay dos cosas que yo tengo conocimiento que se hicieron. Se intentó modernizar algunos de los mecanismos administrativos. Entiendo por las comunicaciones que tengo con gente que trabaja en el ANMAT que esto iba en el buen sentido, en el sentido de simplificar el tema de los controles, pero no disminuirlos. Así que esto no pudiera justificar lo que pasó. Lo que sí es, a mi manera de ver, de mucha gravedad, fue que el Estado decidió descentralizar. Ustedes saben que en la Argentina, para importar medicamentos, uno de los pasos que había que hacer era pasar por el ANMAT. El ANMAT autorizaba qué medicamentos se podían importar. Y este gobierno descentralizó en las provincias este tema. Tienen un discurso permanente acerca de cómo en la Constitución de 1853 la salud no había sido delegada a la nación. Recordemos que la del 94 establece que la salud es un derecho y por lo tanto el Estado debe controlarla, pero bueno, es una discusión ya de constitucionalistas. Pero lo cierto es que con esta idea dijeron, bueno, que cada provincia pueda importar los medicamentos y los controles solo. Por eso ustedes saben que, por ejemplo, Mendoza en algún momento compró algunas pastillas para la diabetes de India directamente, cosa que, por supuesto, India tiene excelentes laboratorios y tiene malos laboratorios. El problema es quién controla y quién garantiza al argentino, ya sea mendocino, tucumano, riojano o de la Ciudad de Buenos Aires, que ese medicamento que vamos a usar, los que nos van a dar en el sector público, porque estos que se importaban era para el sector público de Mendoza, tiene la misma garantía de calidad que cualquier otro medicamento que se produce en la Argentina. Antes era el ANMAT, ahora esto está con la posibilidad de descentralización, a mi manera de ver errónea. Hay cosas que por eficiencia y que por cercanía de descentralizar tiene lógica. Hay otras que no. No se pueden armar 24 Garrahan en la Argentina. No se puede porque no hay capacidad, no hay recursos humanos, no hay necesidad. Tampoco se pueden armar 24 ANMATs. No tiene sentido. Lo que tenemos que tener es un ANMAT potente, pero centralizado en un lugar en la Argentina. Entonces, me parece que confunden, hay una intención de no gastar, de cortar los gastos en el nivel central, de pasar los gastos a las provincias. Sucede con la obra pública, sucede con la educación. Pero Pablo, perdón, igual el discurso del gobierno no es hacer más eficiente. Después podés tener una discusión sobre qué es más eficiente y qué no. El gobierno plantea topo infiltrado en el Estado para destruirlo y el Estado no tiene que estar. Lo plantea Sturzenegger en eso que acabamos de escuchar también, ¿no? Sí, lo dijo el presidente también. Claro. El presidente, cuando vino a presentar el presupuesto, que al final nunca logramos votar, dijo, el Estado acá se va a ocupar de la seguridad, se va a ocupar de estos 3 temas, nosotros no nos vamos a meter en ningún otro tema, los otros temas son problemas o que lo haga el mercado o los hagan las provincias, nosotros no nos vamos a ocupar. Claro, por eso digo, la discusión sobre qué es lo que vuelve más eficiente o cómo podría funcionar mejor la MAT, me parece que es bienvenida y debe haber diversas opiniones, Hernán. Sí, no comparto esto. Primero, Pablo, a ver, es la lógica Milei. Lo que funciona o no funciona, va y lo rompe, no importa. Si funciona también lo rompe y si no funciona, lo rompe. Con esta lógica del semáforo para mí fue muy ilustrativo. Pero yo les quería preguntar algo. Hoy a la mañana salió en el boletín oficial otra desregulación vinculada a los juguetes que se importan, que desregula los controles, digamos, habilita a que si te verificaron en el exterior, entre la Argentina y listo. Yo quería preguntarles a ambos, pienso en esto que en el ejemplo que acabo de decir, en los no controles del ANMAT, pienso en los no controles del INTI, no sé, la calidad de la nafta. 2 preguntas muy sencillas. ¿Hay otros países que hacen eso? Y segundo, ¿a qué Argentina vamos? Me tengo que yo tratar de garantizar que cuando compre algo no tenga ningún riesgo. Ernesto. Lo que yo puedo contestarte es que los países no van en ese sentido, van absolutamente en el sentido contrario, en extremar los controles, en extremar la fiscalización de los productos, sobre todo de los productos farmacéuticos. O sea, la respuesta es no. ¿Y hacia qué país vamos? Y yo aspiro a que esto se modifique, porque vamos muy mal.
Porque si después de 30 años nos damos, si se me permite la digresión, el lujo de tener casi 100 muertos porque no se controló un lote de un producto como el fentanilo, que es de aplicación endovenosa, o sea que si está contaminado por una bacteria, la bacteria la tenés en la sangre y lo más probable es que tengas una septicemia o como mínimo una neumonía fatal. Entonces, esto hay que ponerle un límite. ¿Cómo se pone el límite? Bueno, eso ya es una parte que no la sé, pero sí puedo decirte que no se puede seguir en este laissez-faire, en esta desregulación desembosada, porque así como lo que vos decís de los juguetes, también se desregularon los cosméticos, que son cosas que uno se aplica en la piel o con la que se pone en la boca. Se desregularon artículos de tecnología médica. ¿Eso es realmente para ahorrar? No lo creo. Yo, digamos, tendería a creer que hay algunas otras cuestiones que están decidiendo esas políticas. Quiero hacer una última pregunta a Pablo Yetlin, pero antes quiero compartir un posteo que hizo hace un momento nada más nuestro colega y ex compañero, quien fue ex compañero de QR, será compañero toda la vida, ¿no? Sí, claro. Pablo Ibáñez, le mandamos un gran abrazo, que acaba de postear lo siguiente. Bajo fuego de la Casa Rosada, Sturzenegger fue a ver al ministro de Salud Lugones. Había dicho que la ANMAT no controló en el caso del fentanilo contaminado y que existió connivencia. Fue a pedir disculpas. Yo hablaba de la vieja ANMAT, se excusó. El episodio ocurrió hace meses en la gestión Milei-Lugones. Sigue la furia con el coloso. Es decir, Pablo Ibáñez tiene información que de alguna manera nuestra hipótesis de apertura respecto del enojo que debería haber en la Casa Rosada sobre lo que dijo Sturzenegger era la correcta. Te pido una última consideración sobre eso, Pablo, y no te molestamos más. No, al contrario, el gusto es mío. La verdad es que a mí me parece que es gravísimo lo que ha pasado en la Argentina y que esto que estamos viviendo, este experimento raro que vive la Argentina con este grupo de libertarios que pretenden destruir el Estado, es una experiencia única en el mundo. Por eso es que todo el mundo está tan atento a lo que nos está pasando, no porque les parezca bien, sino porque les parece divertido ver lo que está pasando acá. Pero me parece que la destrucción de las fortalezas que el Estado argentino logró construir con tanto esfuerzo, nuestras universidades, nuestro sistema de ciencia y técnica, nuestros hospitales públicos reconocidos como el Garrahan en todo el mundo, una agencia de control como el ANMAT prestigiosa, reconocida, que nos daba confianza. Cuesta mucho construir todo eso, costó muchos años. Que no sea este gobierno que lo pueda destruir, me parece que nosotros tenemos una enorme responsabilidad para que eso no pase. Me refiero a los diputados, me refiero a la política argentina, para dar esa pelea, para sostenerlo mientras este gobierno dure y termine, pero que mientras tanto nosotros podamos sostener, como hicimos dando de baja los decretos que eliminaban el INTA, el INTI, etcétera, y bueno, y seguir trabajando para sostener un ANMAT cada vez mejor. El ANMAT, por ejemplo, es un organismo que no tiene ley. Yo creo que es una buena oportunidad quizá para discutir una ley que no solo no lo baje al ANMAT, sino que lo jerarquice, lo mejore los salarios de las personas que compiten mucho con el salario después en la industria, estos mismos que controlan un lado y el otro. Me parece que hay muchas cosas para mejorar en la Argentina en este sentido y bueno, en este sentido tenemos que trabajar. Pablo, gracias. Muy buenas noches. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Ernesto, muchas gracias por haber venido. No, al contrario, un placer. Que esté muy bien. Me quedo con esto último que decía Pablo Yetlin. Si toda esta situación deriva en que el Congreso Nacional construye una ley o legisla de alguna manera y blinda, protege al ANMAT, bueno, quizá tanto daño no habrá sido en vano, eventualmente, ¿no? Y puede haber una reconsideración del rol del Estado después de situaciones tan gravosas. Cambiamos de tema, nos vamos a ir a pantalla con Hernán Lecher. Hoy se conoció el dato inflacionario, 1.9 y bueno, Hernán dice, a ver qué pasó con los salarios también. Esta es nuestra portada, el índice, 1.9%, algunas décimas más arriba de lo que significó el último dato en este caso de junio, ¿no? Este es el dato de julio, Hernán. Había sido 1,6, sin embargo el gobierno de todas formas festejó, claro, porque el análisis de la inflación del 1,9 de julio está atravesado por lo que pasó con el dólar.
Claro, si uno lo analiza un poquitito y se fija, el salto del tipo de cambio en promedio en julio respecto de junio fue del 7%, más o menos alto. Si lo tomás punta a punta te da 13%. Esto se explica porque hacia el final del mes de julio tuviste un incremento más significativo del tipo de cambio. Está claro y lo podemos... Y si se traslada quizás en los días de agosto, si va a aparecer la inflación de agosto. Claro, lo que confirma es que probablemente el mayor impacto lo tengas en el mes de agosto. Me animo a aseverar tal vez en septiembre. Hay otras variables para analizar. La discusión es algo que hemos charlado acá, el famoso pass-through, el pase a precio, que el porcentaje de pase a precio va a estar también relacionado con las posibilidades de pasarlo a precio que tienen los comerciantes y demás, los actores de la cadena. Pero bueno, lo cierto es que dio un dato del orden del 1,9%. El gobierno festejó porque estuvo por debajo del umbral del 2% y por esto que vemos acá, 1,5% del IPC núcleo, de la inflación núcleo, que es un dato bajo, incluso inferior al que había dado el mes anterior con una inflación más baja. ¿Qué era el núcleo? ¿Qué eran los núcleos? Y el núcleo es cómo funciona la economía con independencia de las intervenciones, de las cosas que pueda hacer el gobierno. Por ejemplo, regulados. Por ejemplo, los regulados. Igual, yo acá te tomo un poquito con pinzas, porque me animo a aseverar que tanto en el mes de julio como en el mes de agosto vamos a ver profundizarse algo que ya vimos en los primeros meses de este año, diría en el transcurso del 2025, que es una especie de doble dinámica. Los precios en los que puede meter mano el gobierno, a contramano de su propio discurso, trata de tirarlos para abajo. A ver, la nafta, ¿sí?, aumentó en el mes de julio 1,5% y si lo llevo a paridad internacional debió haber sido del 9%. ¿Bien? También tirando para abajo. Claro. Sí, de esto debió haber sido más alto. Probablemente algo de eso impacta acá, porque si yo pisé la nafta, te pega sobre los precios de la inflación. No, más allá de todos los relatos, el gobierno para intervenir en la economía, en el mercado, como de lugar. Con lo cual tenés como dos dinámicas que se van a ver profundizadas, insisto, sobre todo en el mes de agosto. Bien. Bien, donde ahí el gobierno intenta que no se le escapen las cosas y vas a ver como una dinámica muy marcada tal vez de esto y esto. Bueno, en fin, el resto, no hay grandes sorpresas. Los estacionarios le jugaron en contra. Esta vez venían 2 meses de tirar para abajo. Bueno, las frutas y verduras aumentaron. No hay grandes sorpresas. De hecho, habíamos dicho, yo lo anticipé el día lunes, que iba a dar 2%, dio 1,9%. Sí. Más o menos estábamos dentro de lo previsto. Pasemos a la siguiente. Acá, muy rápidamente también, te resumo algunas cositas para no quedarnos tipo con el dato atragantado de qué pasó en algunos rubros principales: recreación y cultura y restauración y hoteles. Estos dos de los primeros 3, un poco influenciados por las vacaciones. Vacaciones de invierno. Vacaciones. Transporte, que en realidad ahí te tiro un poquito para abajo la nafta, pero el aumento del transporte, que es inflación más 2 en la región metropolitana, por ejemplo, te tiró un poquito para arriba, acompañó comunicaciones y después el resto, más o menos los datos, prendas de vestir, que no vende nada, dio negativo. Quizás, y esto no se habló demasiado, pero alimentos y bebidas dio 1,9, había dado 0,6 el mes pasado. Venía dando menos que el nivel general. Claro, bueno, ahí están alimentos, frutas y verduras, ¿no? Ahora, hay algo que yo venía repasando y es... Cada vez que Hernán Lecher hace una inflexión una inflexión, y se cruza de brazos, tiemble gobierno, No, tiemble. No, porque, a ver, vos festejás el 1,9, decís, wow, qué bueno, no llegó al 2%, qué genios que somos, qué pin que pan, el 1,5 de la núcleo. Hoy salió salarios. Dato de salarios. Sí, de junio, no de julio. Sí. ¿No? Y se confirma por enésima vez, ¿qué cosa? Que el ancla sos vos. El ancla sos vos. Y te lo traje. Miren, hicimos 4 gráficos, iba a sacar algunos, digas mucho. No, vamos a mostrar todo. A ver. Vamos a mostrarlo. Fíjate, los datos a junio. Primero te traje privados registrados, público, que también se considera registrado, y el total de los registrados. El total estás 5 puntos abajo, 5,5 respecto de noviembre. Con el dato más importante para mí es ¿por qué señalo acá? Y vos decís, pero pará, está casi igual. Sí, está debajo de noviembre. Porque el gobierno festejaba cuando estaba por acá que había pasado el umbral de aquel 100, digamos. Sí. No, bueno, no.
volviste para atrás. Y si considero 2025, estás 4 puntos abajo. Es decir, desde que arrancó el año hasta hoy, el salario contra la inflación perdió un 4%. El salario privado registrado. Sí, el mejorcito. Sí. Fíjate el público, ¿no? El público está para atrás. Pasemos a la siguiente. ¿Qué más te traje? Bueno, te traje con la inflación. Hoy me confirmaron que creo que en enero, o en diciembre o en enero, se aplica los nuevos ponderadores. O sea que es una nueva confirmación de que el gobierno sabe perfectamente que no se está midiendo bien la inflación. Y me dijeron, no puedo decir quién, ¿no? Sí. Pero me dijeron que las actualizaciones están disponibles de hace más de un año, ¿eh? Y no las aplicaban. Y no las aplican. O sea, ya está, digamos. Maestro, apretás Enter. Claro. Hace un año podías apretar Enter. Una decisión política que cuando algunos logi acá te decíamos que podías haber apretado. Esa es la cuestión. Claro. ¿no? Bueno, de hecho, lo contamos el año pasado, lo contaste, Hernán. Sí, claro. Y contaste que dentro del INDEC estaba ya esta... Sí, algunos medio progres también decían, eso porque es Cuca, Lecher. Y después se lo dijo al Fondo Monetario y claro. No sé, todavía no dijeron nada. Pero y no importa. Creo que el Fondo Monetario sea Cuca, sí. Claro, en fin. Bueno, esa es la... ahora volvamos un segundo para atrás. A ver, lo que quiero mostrar es, fíjate, si deflacto por la... A ver, me corro así se ve el número, deflacto por la inflación como debió haber sido medida, y no estoy 5 puntos, estoy 15 puntos. Pero espera, este es un dato, como la inflación debió haber sido medida según el propio INDEC. Claro, es lo que está contando Hernán. O sea, el INDEC, después de las elecciones, va a modificar su ponderación. Lo tenía hace un año, con lo cual ese es el dato de la pérdida del poder adquisitivo y esa es la razón por la cual, más allá de lo que pase mes a mes con este indicador, la sensación de las familias es que la guita no alcanza porque la guita no alcanza o alcanza menos. Está bien, la aclaración no es la inflación que le pintó a Lecher. No, claro. No. Es la ya decidida. Es la ya decidida por lo que acaba de contar. Una aclaración importante. Cuando corrijan esto en diciembre, no van a hacer esta serie para atrás. Claro. Ojo, por eso la postergan. Porque cuando más la posterguen, lo que quedó bajo la alfombra. Fin. Bien. Pasemos a la siguiente. Me quedan 2 cortitas. Te traje esto. A pedido tuyo. Puede ser la última. A pedido tuyo, porque el otro día me mandaste un posteo de Pastrana. Sí. Que me pareció muy interesante. Bueno, un especialista en temas laborales, ¿no? Sí, lo rehice analizando qué es esto. La paritaria del sector comercio. Sí. Bueno, cae mucho allá, se recupera, después cae, se está moviendo en el 2024, igual, bastante por debajo. Noviembre 23, mirá dónde está, en fin. Sí, pero se está moviendo, ya se venía flojita. Sí. Acá se recupera con una suma no remunerativa. Esto es a valores de junio del 25. Pero me corro para acá. Miren lo que pasa. Acaban de acordar 6%, si lo hablábamos el lunes. 6%, 1% mensual aplicado sobre junio, sobre este valor, hasta fin de año. Le apliqué el REM, el relevamiento de expectativa, que para mí se queda corto. Y mirá cómo hace la curva. Tranco, ¿no? Sí. O sea, si le faltaba algo a esa caída... es esta caída. Gran acuerdo, ¿no? Que además lo quieren imponer para el resto de los sectores. Este es el punto, me parece. O sea, esa es la decisión política de que los salarios sigan yendo a la baja porque... el ancla sos vos. Porque el ancla somos todos nosotros. Este es el chiste de la baja de la inflación. Mirá qué coordinación. El ancla sos vos. El ancla somos todos nosotros. La garantía de que no aumenten los precios, más allá de la ponderación que se tiene que actualizar, es que efectivamente no hay nadie que pueda con el bolsillo ir a convalidar al mostrador. Lo decía Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural. Al final, le dice, ¿no? Alguien que estaba queriendo explicar un poco que sin retención en la cosa. Al final quien pone el precio es la gente en el mostrador. Que es la que dice, te lo compro o no te lo compro porque no me da el bolsillo. Gracias, Hernán. Un placer. Nos vamos a ir a... Cuando hace así Hernán, está tomando carrera, ya lo juné. Nos vamos a ir a la tanda, pero quiero contarles que está Martín Romeo, ya está con nosotros. Es uno de los damnificados del caso Libra. Esos damnificados que Guillermo Francos, el jefe de gabinete, recién dijo que no existían. Y que hizo, junto con otros damnificados, muchísimo por la causa, por conocer un montón de elementos, mucho más diría yo, que la propia marcha de la causa judicial y que la comisión que va a investigar el caso Libra tiene muy arriba de la mesa para empezar a unir los puntos. Enseguida nos detenemos en esto porque además hoy hubo más novedades muy importantes y que debería tener y tiene muy preocupado al gobierno nacional. Todo eso después de la pausa. María
es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Muy bien, seguimos en QR. ¿La cuenta regresiva falló, puede ser? Seguimos en QR hasta las 12 de la noche en vivo y enseguida conversamos con Martín Romeo. Damnificado en la causa Libra, ya nos metemos en la sección Los cuentos de la cripto, pero un especialista en el tema, es decir, alguien que conoce muy bien las lógicas de todo lo que se hizo y lo que se podría haber hecho eventualmente. Va a ser una muy interesante conversación. Bueno, ustedes saben que cada día vamos a compartir las ofertas bomba de Ribeiro y su nuevo marketplace. En este caso, nos vamos a detener en esta oferta. Miren, tiene que ver con una oportunidad perfecta para renovar la computadora. Llegó la notebook Asus VivoBook 16 pulgadas, está con 32% off, ahora en 700.999 pesos. 799.000, perdón, 99 pesos, y lo mejor, te la llevas en 6 cuotas sin interés de 124.999. Pantalla Full HD, 16 pulgadas, procesador Intel Core de las nuevas generaciones, 8 GB de RAM, 256 de memorias para que trabajes, estudies y disfrutes con velocidad y rendimiento en todo momento. Y además el envío es gratis con reintegro. Entré en ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Nos metemos en los cuentos de la cripto. Irina, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas de la causa? Hay dos personajes claves en la trama de la creación de la criptomoneda Libra que son cercanos a Javier Milei, los hemos mencionado, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, dos empresarios que actuaron como intermediarios para presentarle empresarios de otros países a Javier Milei y salir adelante con la venta de Libra. Bueno, estos dos hombres que están imputados en la causa a cargo de la jueza Servini intentaron burlar la investigación y movieron fondos de una billetera de ellos, que además la justicia determinó que es de ellos, en realidad dos investigadoras del Ministerio Público Fiscal, movieron fondos, varios millones, varios miles de dólares en realidad, de esa billetera, la sacaron de esa billetera cuando estaban a punto de congelárselos. Entre el momento en que el fiscal da la orden, que le pide a la jueza Servini y que la jueza Servini dice congelen esos fondos, Novelli y Terrones Godoy sacaron los fondos de esas billeteras y los mandaron a otras billeteras más difíciles de controlar, y además parte de esos fondos los convirtieron en una criptomoneda que se llama Ethereum, que no se puede congelar. O sea, se burlaron verdaderamente de esta medida para reasegurar fondos. Muy buen timing, ¿no? Absoluto. Entre la decisión y la ejecución de esa medida hay un movimiento. Total timing. Bueno, además de esto, estamos en una instancia de la causa donde no venían pasando demasiadas cosas, pero finalmente el fiscal Eduardo Tayano, en un escrito, terminó en la situación de tener que decir que una de las cosas que está investigando son pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos, que es la posible estafa en Libra. Por más que nosotros estábamos ¿no? conversando sobre esto, creo que podemos ver ese párrafo. Sí, lo tenemos pero ahí. Por más que nosotros veníamos conversando sobre esto, es importante que el fiscal lo ponga de esta manera en su consideración o por escrito. Es importante, por supuesto. Ahí aparece, ¿no? Los fondos rastreados en esa transacción, da las características, efectuados el 4 de febrero del 2025, es decir, 10 días antes del lanzamiento de Libra, cuyo origen se encuentra en investigación, surgen como eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos, a los fines de la concreción de los hechos y, en consecuencia, como instrumento de la maniobra delictiva investigada por la justicia argentina. ¿Esto por qué dice la justicia argentina? Te preguntarás. Bueno, sí. Esto lo hace en un pequeño escrito donde le contesta a una empresa que se llama Tether, que es la empresa que hace que es la que concreta el congelamiento de los fondos, así como en Estados Unidos lo hizo Circle, se llama, ¿no? La empresa, bueno. Tether es la empresa que hace eso, le pregunta al fiscal, tengo algunas dudas, y el fiscal le dice, bueno, lo que yo estoy investigando es esto y me importa por esta razón. Entonces, por eso es relevante lo que acabamos de ver. Te cuento una perlita más, después agregamos algunas cosas. Entre algunas de las transferencias nuevas que se encontraron, hay una criptomoneda. ¿De quién? Bueno, transferencias a billeteras de Novelli y de Terrones Godoy. Hay una de alguien que creíamos que se llamaba Julian P.,
bueno, que tiene otro nombre. Sí. Pero que además su empresa, Keep Protocol, tiene sus propios tokens. Bueno, y hay criptomonedas de Keep Protocol que se transfirieron en diciembre del año pasado a las billeteras de estos empresarios. Es decir, que hay una vinculación ahí muy evidente. Y después, o sea, todos los movimientos importantes que se producen alrededor de la billetera detectada, de donde se fugaron estos fondos, sí, que estamos contando, se producen entre diciembre y febrero de este año. ¿Qué cosa se estaba cocinando? Diciembre es justo poco después del Tech Forum, sí, que es donde se gestaron los vínculos para justamente lanzar Libra, entre otros posibles negocios. Febrero es el mes en que Novelli abre las 2 cajas de seguridad en el Banco de Galicia y justo el mismo día que las abre, reciben en esta billetera una transferencia de más de $600.000, Manuel Terrones Godoy y Novelli, el 4 de febrero. Después sabemos que la hermana y la madre de este hombre retiraron todo después de la estafa, ¿no? El 17 de febrero. Martín, ¿en qué momento dirías que está la escena hasta poder asegurar, bueno, o poder tener una clara referencia de qué fue lo que pasó? Mira, yo soy un poco más capaz susceptible al tema de los avances judiciales. Para mí no es casualidad que esta semana haya empezado a avanzar tanto todo. Nosotros venimos hablando, obviamente en privado, tratamos de que cierta información no se difundan porque Novelli desde el primer momento está haciendo todo lo posible para entorpecer la causa, pero venimos hablando desde mayo. Incluso hay ciertas cosas que se mencionaron cuando la causa estaba con Arroyo Salgado. Vos sos querellante en la causa. Exactamente. Con lo cual tenés acceso al expediente, por eso decís que hay ciertas cosas. Exactamente, hay cosas que se terminan filtrando por expertos y eso, sí, pero que nosotros, hay medidas de prueba que se empezaron a laburar ahora, que nosotros las pedimos el 19 de mayo. Entonces, yo soy un poco más crítico acerca de por qué se empieza a mover ahora. ¿Por qué se empieza a mover ahora? Sí. Para mí, mi opinión, y creo que no le venimos fallando tanto, porque el 19 de agosto tiene que declarar en Estados Unidos Hayden Davis, porque la justicia de Estados Unidos, cuando pide las cosas, en 2 o 3 días se las proveen. Entonces, si nosotros pedimos algo en mayo y vos en julio no me lo proveíste, pero nosotros trabajamos con Trenor y con los estudios que litigan allá, y ellos lo piden allá y se lo proveen en 2 días, está fallando algo, está fallando el flujo de información acá. Y ¿nos metemos en eso o vas a empezar a avanzar? Porque si no empiezo a avanzar en Estados Unidos, y en Estados Unidos me lo están proveyendo. Aparte puede ser... Es decir, hasta ahí lo que está diciendo es, los movimientos de Estados Unidos empiezan a generar una presión muy concreta. Tienen que empezar a avanzar acá, porque si no se les escapa la causa en Estados Unidos y no tienen cómo justificar que Estados Unidos está en 2 o 3 días sacando las cosas adelante, cosa que nosotros pedimos hace 2 o 3 meses. Y aparte de eso, puede ser que se estén adelantando a una posible declaración de Hayden que se siente y diga, sí, le pagué a Milei. Puede ser que pase eso, porque en algún momento se van a tener que empezar a romper los acuerdos, porque yo no creo que ni Hayden quiera ir preso, ni Mauricio Novelli, ni Terrones Godoy. Entonces yo creo que estamos en una etapa donde las pequeñas partes de rompecabezas ya nos permiten empezar a ver lo que puede ser la imagen final, y donde se están empezando a romper los acuerdos intrínsecos que había entre ellos. ¿Eso en dónde lo ves o en qué lo ves? Yo, ¿dónde lo veo? A ver, a mí lo que me llama la atención es que lo hablo mucho. Yo creo que alguien le vendió a Mauricio Novelli y a Terrones Godoy y a Sergio Morales que son intocables, porque no se cuidan en nada los tipos. O sea, yo no entiendo cómo nadie los encerró en un cuarto a jugar a la Play todavía. Porque cada cosa, o sea, estaban operando las cuentas hasta hace 5 días. Cuentas que tenían la prohibición de innovar, ¿viste? Es como que... Morales es el ex... Morales es el ex de la CNB. Pero bueno, a ver, esto lo hablábamos recién en el corte, era de esperarse. Todo el mundo le dijo al gobierno, no hagas negocio con estos dos. Terrones Godoy no tiene un negocio hecho que no haya terminado en estafa. Pero no es que te lo estoy diciendo amarillismo. No tiene un solo laburo de él que no haya terminado mal. No es casualidad, no es que, bueno, eligió mal los proyectos. Cuando, a ver, una sí le pifiaste, 2 laburaste para un... Cuando hiciste 7 al hilo. Y ahí empieza lo de Julián Serrano, que podemos saber cómo era la operatoria de Terrones. Armo un proyecto, lo fogoneo y capto gente con una figura pública, dreno toda la guita que puedo y paso al siguiente. Es exactamente lo mismo que vemos en Libra,
que vamos para atrás y es exactamente lo mismo. Y al presidente le advirtieron sobre esta situación. Al presidente hay declaraciones en el expediente y hay expertos que lo dijeron en la Cámara de Diputados que Terrones Godoy era el tipo que venía a la reunión de gente de blockchain y de finanzas y lo miraba de reojo como, este es el garca. Maxi Firman, que es un profesional, pero de la hostia, que lo tuvieron 7 horas en la Cámara de Diputados, que 7 horas con Maxi Firman, creo que cualquiera se moriría por estar con él, dijo que habló con Redel y le dijo, loco, no hagan negocio con estos dos tipos, pero son garcas de manual, no tienen una, ¿viste? Para decirte, no, dale para adelante. En ese momento jefe de asesores de Exactamente. de Milei. Entonces, otra cosa que hablamos es, nos quieren hacer quedar a nosotros como los outsiders. ¿Quién? Y francos que te salen a decir no hay damnificados, te salen a decir en jerga los criptobros, ¿viste? Sí. A mí el diputado Mayorán me decía y los criptobros y me tomaba el pelo en la comisión mientras yo hablaba, cuando en realidad los outsiders son Novelis y Terrones Godoy. Todas las personas del arco de las finanzas blockchain le dijeron que no se metieran con esa gente. Los outsiders son Terrones Godoy y Novelli. ¿Y vos por qué pensás que aceptaron, que fueron para adelante y te lo asocio con algo que dijiste antes? ¿Por qué habría pagado Hayden Davis? Bueno, ¿por qué Terrones Godoy y Novelli se meten tanto en la órbita del presidente? Algo que también está en mi declaración y que yo lo dije en diputado, yo a Terrones de Godoy lo conocí en una cena de aportantes de la campaña de Milei. Yo no iba como aportante, iba como invitado de un invitado, pero bueno, ya de 2020 estaba poniendo plata en la campaña de Milei. ¿Qué pasa? Hubo empresarios que salieron a levantar la mano, empresarios de mucha credibilidad, que dijeron, yo quise hacer negocios con Milei. No tenían por qué ir con Novelli y con Terrones Godoy, que era el barro mal. Podrían haber hecho negocios conmigo. Empresarios del mismo área, del mismo... Empresarios muy grosos, sí. Muy grosos del extranjero. Uno es Hopkinson, el de Cardano, que es una de las monedas principales y una de las blockchain principales del ecosistema, que quiso hacer negocios y le pidieron una coima. El tipo lo declaró. Es un tipo que es, en lo económico, multimillonario, a nivel credibilidad, es muy grosso. No se va a meter en decir, no, me pidieron porque necesita prensa, ¿viste? El tipo dijo, me pidieron... O sea, al grosso del asunto lo descartaron como perro. El tipo se quiso y al meter... runfla lo metieron adentro. Se quiso meter... Le pidieron guita, el tipo es estadounidense, dijo, no, a mí me pueden voltear la empresa si yo te pago esto que me estás pidiendo. No, gracias. Hubo empresas que quisieron minar Bitcoin con energía en vaca muerta, le pidieron guita, no, si yo te pago esto, después termino con una multa de $500 millones. O sea, hubo gente que se quiso acercar, le pidieron guita. Lo que la pusieron fueron Terrones Godoy y Novelli. ¿Por qué? Porque son el barro, eran el barro. O sea, respondiendo a lo que te dice Irina, para vos esa es la razón por la cual el gobierno... Pero es claro porque hay empresarios que te están diciendo, yo quise hacer negocio y me pidieron una coima. Tenían un tarifario. Te pregunto algo que te lo preguntaba... Perdón, y te interrumpo. Y el tarifario que Hopkinson dice que era, me pidieron 50 para esto. Cuando vos empezás a ver los pagos de Hayden, decís, che, el tarifario que dijo este chabón en febrero coincide con los pagos de Hayden. Entonces, claro, ¿por qué estaban estos pibes ahí? Porque la pusieron. ¿Por qué? Porque son pibes que no les importa nada, que ya demostraron que no les importa nada. Perdón. Bueno, después te hago una pregunta sobre las transferencias, pero ya que hablaste de esto de minar Bitcoin, es una pregunta que yo te hacía antes en privado, pero me parece que está bueno explicarla porque por ahí la gente no sabe qué quiere decir minar Bitcoin en vaca muerta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a ver, vamos a tratar ¿Sabes por qué además te lo pregunto? Porque Hayden Davis, por ejemplo, cuando estuvo haciendo su gira por la Argentina, pasó por vaca muerta. Obvio. Quizá tenga alguna relación con esto. Hay un negocio en Argentina que están tratando muchas empresas de explotarlo, que muchas empresas súper ilícitas y súper prolijas, que es Vaca Muerta es un gran centro, yo lo voy a tratar de explicar en criollo para que la gente lo entienda. Bueno, sabemos que es un gran centro de producción de energía. Hay parte de esa energía que se desperdicia, que se considera energía sucia, pero que está estudiado y analizado que igual esa energía sucia sirve perfectamente para hacer funcionar los equipos de minería de Bitcoin. Es decir, vos con energía que hoy no se está utilizando o se está desperdiciando suena mal porque no la podés usar para los fines comerciales de hoy en día, se puede usar para minar Bitcoin. Es decir, podrías imprimir plata gratis. Y esto era algo que en las reuniones que hacía este gobierno con gente del entorno cripto te decía, le vamos a dar recontra para adelante. Entonces,
estaban todos chochos, porque era buenísimo, te ponía a Argentina como un polo minero, te ponía a Argentina con tenencias de Bitcoin dentro del gobierno. O sea, además de los runflas, había gente que se viene dedicando a esto, seria, que estaba mirando eso con optimismo. Obvio, era imprimir plata gratis. Más o menos, llevado muy a lo burdo, pero era imprimir plata con energía que no estás utilizando. Y todo eso se tiró para atrás, quedó frenado. Yo creo que Hayden viajó acá a muerte a Paraguay para tramitar eso porque es algo... ¿Por qué Paraguay? Porque en Paraguay está desarrollado ese negocio, la minería Bitcoin con colaboración del Estado a través de medios energéticos. ¿Se podría explicar la confluencia de tantos de estos personajes en Paraguay? Exactamente, ver un poco, viajar allá, analizar el negocio, analizar el sistema. Todo esto que hicieron Terrone Godoy, Morales, Novelli, Milei y eso, hizo que todo el ecosistema cripto en Argentina y blockchain se atrasara muchísimo, muchísimo. Claro, porque nadie quiere meterse ahora en función. No, ni nadie se quiere meter ahora, ni nadie quiere agarrar la papa caliente de ponerse a regular. Mirá cómo terminó Morales. Porque, a ver, te ponen a regular, pero después te mandan a las reuniones en Paraguay a que veas que mordemos. Nadie quiere. Morales, insisto, de la Comisión Nacional de Valores, que tiene que regular estas cosas. Morales es un muerto político, es un tipo que tiene 30 años y no puede volver a ejercer un cargo en su vida. Le arruinaron la carrera, entonces ¿quién se va a meter ahora a regular? O a agarrar esa papa caliente. Ni el gobierno quiere que se metan ahí, porque el gobierno creo que no quiere que se nombre blockchain nunca más en la historia argentina. ¿Qué es blockchain exactamente? A ver, blockchain es la tecnología detrás de las criptomonedas, detrás de un montón de cosas, pero de lo que la gente de calle es detrás de las criptomonedas. Vamos a llevarlo a lo principal. La blockchain es, a la traducción en español, la cadena de bloques. En esa cadena de bloques se guarda información. Esa información es como un libro contable. Por eso es tan fácil para nosotros encontrar las transacciones, porque entramos a la blockchain y las vemos. Esa blockchain está de alguna forma guardada en todas las computadoras y en todos los procesadores que están minando criptomonedas. Por eso cuando vos minás también le da seguridad a la red, porque está más distribuida la información. O sea que la trazabilidad es accesible, la dificultad es ver de quién es la trazabilidad es accesible para cualquiera. No es como que yo haga una transferencia a Banco Galicia a tu cuenta y después hay que pedirle los datos. Si vos me decís, esta billetera es de tal, yo entro y veo a dónde. Entonces, por eso también está el tema de que nosotros capaz veníamos desde mayo diciéndole, che, avanzame con esto, porque si se enteran... ¿Esto qué era? No sé, congelame esta cuenta, porque si se enteran que sé que tienen esta cuenta, me van a mover los fondos. Claro. Y capaz a las 2 semanas lo posteaba Fer Molina y decíamos, la puta madre. Bueno, Fer Molina es el ingeniero en sistemas que detectó las transferencias más sospechosas hasta el momento, ¿no? Vos también detectaste o que lo puso en palabras y lo hizo público. Hay que entender que a veces, viste, nos dicen, che, y bueno, y si lo sabías, ¿por qué no lo dijiste? Y porque estoy esperando que la justicia me bola primero. Yo voy a salir a cantarlo en Twitter. Si todavía Tayano ni me respondió el escrito. ¿Cuáles son esas transferencias? ¿La de Hayden Davis? Un montón. Ya estamos... podemos estar acá, pero hasta mañana, el programa de mañana. A ver, ¿qué es lo principal? Hayden hace pagos a ciertas billeteras de bancos digitales previos a las reuniones de Milei, previo al lanzamiento de Libra, que hasta ahí todo bien. Previo es en los alrededores, digamos, ¿no? Previo a eso, que hasta ahí todo bien. Entonces, lo primero que empieza a reaccionar es, che, ¿por qué hizo pagos? ¿Quién transfiere $500,000 media hora antes de juntarse con el presidente? No estás viendo lo de la reunión. Quedó ahí. Nosotros entonces ya le habíamos pedido a Tayano, pedile a los bancos virtuales que te digan de quiénes son estas cuentas. Lo pedimos en mayo. ¿Qué pasa? Ahora no nos dan los titulares porque todavía ni los habían pedido, los pidieron ahora, pero vemos el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Que estas dos investigadoras, que son dos investigadoras de la hostia, porque la claridad con la que explican todo es bárbaro, dicen, yo no sé de quién es la cuenta del banco virtual en el medio, pero sí sé que Hayden transfirió esto en esta fecha, y estos montos, y justo se da la casualidad de que Novelli y Terrone hoy sacaron esto en esta fecha y en estos montos. Sí. O sea, falta solamente que el banco virtual responda y diga, era de Novelli y de Terrone. Claro, lo interesante es que hay dos organismos del Ministerio Público Fiscal que se ocupan del recupero de activos, pero donde hay dos funcionarias que están haciendo este análisis. No lo está haciendo Tayano. Que nosotros no sabíamos que existían. Cuando nosotros hablamos con gente de cibercrimen, nos dijeron, no, nosotros nada más tenemos un experto en blockchain que es asesor. O sea, lo llamó cuando necesitamos. Claro. No sabía, yo me enteré de la existencia de estas dos investigadoras hace nada. Entonces, venimos muy a pulmón, ¿viste? Con el tema, pero bueno, se empieza a mover. Vos me preguntabas en qué fase está ahora. Y se empiezan a romper esos acuerdos porque se empiezan a ver desprolijidades. Y la semana que viene va a pasar algo, que es que
los bancos virtuales van a contestar, las billeteras son de estos. Hoy, si yo lo tengo que poner en un margen de probabilidad, las chances de que sean de Morales, de Terrones o de alguien del gobierno están cercanas al 95%, te diría. Cuando salga eso... Quiero entender esto último que dijiste, creo que te estás haciendo referencia a esto. Tenés a Hayden Davis identificada esa billetera, un movimiento, $500,000 creo que dijiste. Tenés a Hayden Davis que declara una billetera como propia, sí, porque le hace una devolución de plata a un influencer. Bueno, a partir de ahí nosotros sabemos que esa billetera es de Hayden. Sí. Antes de entrar a una reunión con Milei, transfiere $507.500. ¿Por qué 507.500? Llamamos a financieras de la Citi nosotros. ¿Cuánto cobras la recepción del USDT? $7.500. ¿Es la comisión? ¿Cuánto estaba ese día? 7.500, 8.000, 9.000. Es la comisión. Más la comisión para que ellos hicieran del efectivo o del... Claro. Y del otro lado tenés una recepción de dinero en no tenés la recepción. Todavía nos falta saber el nombre de la recepción, pero después tenés billeteras de Terrones, Godoy y de Novelli que retiraron de bancos virtuales a los que Hayden había mandado fondos similares en fechas similares. ¿Se entiende? Sí, claro, lo que tenés que terminar de confirmar es de quién es esa... Yo, Hayden Davis, te mando al Galicia $200.000. Vos sabés que es Hayden Davis, que yo mandé $200.000 al Galicia. Pero no sabés a la cuenta de quién porque Galicia todavía no lo dijo. Y cuando empezás a ver del otro lado, ves que Terrones, Godoy y que Novelli retiraron $200.000 de Galicia en el mismo tiempo. Solo falta unir eso. Todavía Galicia no te dijo. Claro, la cuenta sí era de Terrones. Y vos decís hay 95% de que haya ya match. Claro, y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que esto es importantísimo. Ahí va a pasar, primero, la prohibición de salida del país de estos personajes tendría que estar pedida hace un montón. Y como hablábamos con Irina, en cualquier otro caso están todos detenidos ya hace rato, porque cada vez que pueden entorpecen la investigación. Bueno, movieron guita cuando no podían. Va a pasar algo. Hayden Davis va a tener que explicar en Estados Unidos por qué le mandó media hora antes de entrar a la reunión $500.000 a Novelli. Novelli va a tener que explicar acá por qué recibió $500.000 media hora antes de esa reunión de parte de Hayden Davis. Y Novelli va a tener que decir una de dos cosas. O yo recaudaba guita para Milei, o se va a tener que callar y Milei va a tener que decir, che, este flaco estaba recaudando guita a mis espaldas, es una estafa hacia el Estado, y lo va a tener que denunciar a Novelli. Claro. Martín, hasta ahora, Milei, vos, Irina, también lo sabes, pero Milei, Carini y demás, de Novelli y demás, no han dicho nada. No, que fue lo que yo planteé en la Cámara de Diputados. No hablan. Lo mandaron a Francos al Congreso a decir que los habían cagado, les habían hecho promocionar un proyecto que era una estafa. Y entonces yo decía a los diputados de La Libertad, vamos todos juntos que los denunciamos todos juntos. ¿Te cagaron? ¿Te vendieron comida podrida? Milei y Karina, vamos. Nosotros les hacemos el patrocinio, vamos a denunciarlos. ¿Por qué no los denuncian? 10 ingresos tiene Novelli el año pasado a la Casa Rosada, que lo dice la cautelar que la última que sacó Servini. Y como que se conocían, ¿no? Sí, pero esto que plantea Martín, que vos también lo has planteado muchas veces, es decir, si te están acusando de algo tan grave como ser partícipe de una estafa, sos el presidente de la Nación, lo primero que querés dejar en claro es que vos no tenés nada que ver y querés saber si alguien te caminó, los querés mandar al frente. No, es muy llamativo que no hayan denunciado ni siquiera a Davis. O sea, a Hayden Davis no lo tocan. No, es que a ver, la información que nosotros tenemos, que ya es un secreto a voces, es que tanto Hayden Davis como Terrones como Morales tienen contratos firmados por el presidente. Ya se empieza a hablar muy fuerte, lo dijo Alconada, de que hay un video del presidente diciendo se acaba de lanzar Libra, que le hicieron grabar. Entonces, ¿que eso probaría qué? Perdón la obviedad. Que no, a ver, el contrato, primero que nada, de que Milei era parte 100% del esquema, que es algo ya bastante obvio, pero lo pone en papel y lápiz. El video prueba de que había todo un plan de marketing atrás, que no fue, vi algo que era para invertir en la pyme y lo tiré. Entonces, no se pueden denunciar entre ellos, porque vos me denunciás a mí y yo digo toda la que tengo tuya. Hayden Davis, después de, o sea, cuando se desploma el Libra, en los 2 días siguientes dio unas entrevistas, y en una de esas entrevistas una de las cosas que dijo es que el acuerdo con Milei había sido que Milei hacía un primer posteo, que es el que hizo, hacía un segundo posteo con un video, y que después venía toda una estrategia con figuras públicas, que estaba todo arreglado, y que él se había sorprendido porque Milei había retirado, que había borrado el tuit sin avisarle, sin decirle, sin consultarle, y que, bueno, en la teoría de Hayden Davis, eso, y para sacarse también el problema de encima, es lo que termina favoreciendo una defraudación, ¿no? Lo dice el propio Hayden Davis. Sí, a ver, que en esto
le damos la derecha a Milei. Cuando Milei sale a decir que el proyecto, bueno, no había investigado, como que lo sale a tirar abajo el proyecto ya está hecho pelota, Hayden ya se la había llevado toda. No es que, o sea, Hayden no puede, porque nosotros presentamos una línea de tiempo diciendo esto que dice Hayden es mentira, de que Milei lo garcó y por eso la moneda se fue a pique. Vos ya te la habías afanado toda la moneda, valía 2,50. Si Hayden tenía intereses en minar cripto, estoy tirando frases y uno no... Perdón que te lo digan, querido, Hayden es un chorro, no tiene nada, ningún negocio. Pero si tenía interés y metió viaje a Vaca Muerta para ver si con esa energía sucia se podía, si tenía pretensiones de un negocio un poco más asentado y viaja a Paraguay para ver cómo era el asunto, ¿por qué hace un choreo tan precario, digamos? Porque no es vos que tenés una carrera, no es ella, no es un tipo que sabe hacer, es un pibe de 26 años que, a ver, que vio 280 millones de dólares en la computadora y dijo, me voy a la mierda. 280 millones pagan muy buenos abogados. Lo vamos a resolver más adelante. Ahora, él participó también en el lanzamiento de Melania, ¿no? No, eso fue algo que se difundió. Sí sí tenía la información de lo que iba a pasar con Melania, pero no fue parte del equipo. Alguien le cantó que mirá que Melania saca esta moneda, este es el contrato, comprá. Y ahí Hayden hace mucha guita. Más o menos nosotros le calculamos que ganó en un día y medio 21 millones de dólares, que es la ganancia más alta que le registramos, y ahí es donde nosotros empezamos a ver que él se envalentona. ¿Pero por qué Hayden hace eso? Porque no es Bulgeroni ni es Galperín, es un pibe de 25 años que lo fogonearon, que lo dejaron entrar a juntarse con un presidente porque pagó 500 lucas de 21 palos que venía a hacer. Simplemente eso, no es tan profundo como nos tratan de hacer creer. Es un pibe de 25 años con otro de 30 y otro de 32 que se metieron en las esferas del poder, que el presidente los escuchó porque le lo coimeaban y que estafaron a la gente. O sea, vos lo que ves es que a Milei lo que le interesaba que era esa guita, cobrar esa guita. Sí, obviamente. ¿Por esas reuniones? A ver, sí sabía que eran... Milei ya había participado de esquemas fraudulentos en cripto. Por eso. Y nunca le habían repercutido tan grave. Entonces, a él le habían pagado sumas millonarias por promocionar Coinex, que Coinex terminó en la justicia. Le habían pagado por promocionar Vulcano. Terrones Godoy y Novelli mismo venían de participar en esquemas cripto que habían quedado sin sentencia ni nada porque no hay marco regulatorio. Entonces dijeron, bueno, es uno más. Pero no, pero Milei no era presidente, claro. Y bueno, ahora el tema era usar su imagen como presidente. Ahí volvemos a lo mismo. Recayeron en 3 pibes de 27, 30 y 32 años que el 21 de noviembre estaban en el Four Seasons con trabajadoras sexuales, todo borracho, festejando de que Milei les había dado el ok. ¿Cómo? Sí, esto lo dice Alconada y es algo que nosotros lo tenemos en el expediente. Hay mucha gente, de hecho nosotros pedimos las cámaras, que se sabe que después de la reunión con Milei se juntaron a festejar en el bar del Four Seasons que Milei les había dado luz verde. Cuando volvieron del viaje a Paraguay. Alconada dice, a mí me lo dijo gente del hotel, o sea, dice, no voy a revelar la fuente, pero esto yo lo sé. Martín, sos el que con más claridad explica todo esto. Es que... sin dudas. No es tan profundo como nos quieren hacer creer. Está bien, lo que pasa es que implica situaciones, cosas y actividades que no terminamos de conocer, digamos. Mi última pregunta es, ¿no tenés miedo? La realidad es que no, miedo no. Miedo no. Tengo una manija de que las cosas se hagan bien, porque yo te contaba fuera de cámara que yo estaba viviendo en el exterior y volví a vivir a Argentina cuando gana Milei, porque yo venía hablando con gente cercana, había participado en encuentros y eso, y nos prometían un marco regulatorio muy copado. Yo tengo amigos que quedaron con proyectos trabados en los que invirtieron guita. Tengo un amigo que tenía un proyecto con ONGs de la ONU para hacer bonos de carbono, o sea, muy grosos. De hecho, Fer Molina estaba viviendo en el exterior y había pensado en volver. Queremos que las cosas se hagan bien. Nos empuja más eso. Miedo, no, creo que estamos en 2025, ya si se cargan a alguien por política o algo de eso. Bueno, capaz soy joven y tengo eso de no me importa nada, ¿viste? No, miedo no. Tengo otro miedo que te doy la primicia un poco también, es que ellos quisieron, también dicen no hay damnificados, pero cuando te hablan de los damnificados te hablan de los Crypto Bro, que parece que son pibes de 40 años que están fumando y tomando cerveza mientras juegan con las cripto. Y no, que acá no esté regulado
no quiere decir que no haya grandes fondos de inversión invirtiendo y que se hayan metido en Libra. Nosotros estamos representando fondos de inversión de Emiratos Árabes, fondos que manejan guita de pensiones de trabajadores, y ya les está empezando a joder el accionar de Milei, que nadie se ponga a disposición y que quieran entorpecer la causa, y ya nos están empezando a llamar para ir contra el Estado argentino. Entonces a mí me jodería mucho que esto lo tenga que pagar la gente. Que salgan los fondos a pedir congelamientos de fondos del Estado en el exterior, que se los van a dar. Si los piden, se los van a dar. O sea, son fondos de inversión que ya se habían metido en algún tramo de algún negocio, de alguna actividad o de alguna inversión. No, son fondos de inversión que perdieron guita en Libra. Que van contra Milei, que ven que no les están contestando, que nadie se pone a derecho, que encima cada vez que pueden entorpecen la causa. Entonces empiezan a ver su abanico legal. ¿Y cuál es el siguiente paso? Vamos contra el Estado, porque el que lo hizo fue un presidente y tienen leyes internacionales que los avalan. Entonces, si Milei sigue jodiendo, esto lo va a terminar pagando el Estado en un juicio que, si ahora son 20, en 10 años van a terminar siendo un punto del PBI. Martín, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hacemos una breve pausa y tenemos mucho más QR hasta las 12. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Seguimos en QR, nos queda un ratito y temas muy importantes, todavía lo hacemos picadito y vamos a ir desarrollándolo en los próximos días porque son, insisto, agendas importantes que no descuidamos. Irina, hoy novedades en la causa que se sigue por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Empezaron hoy los alegatos, estamos en el tramo final de este juicio y los primeros en alegar fueron los abogados de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, Marcos Aldazábal y José Manuel Hueira. Ellos pidieron 15 años de prisión para Fernando Sabago Montiel, que es el hombre que quiso disparar, que intentó disparar. Lo mismo para Brenda Uliarte, su novia, que estaba en el escenario de los hechos con él y que además es considerada como en un papel importante en la planificación, en la organización del hecho. Y plantearon la absolución del tercer acusado, que es Gabriel Carrizo. Dijeron, nosotros no encontramos pruebas suficientes como para acusarlo. Lo hablamos con Cristina y Cristina nos dijo, no voy a usar el derecho penal para hacer política como lo han hecho conmigo. Mirá vos, si no hay argumentos para acusar. Bueno, fue muy interesante toda la exposición de los dos abogados. Quedó sobre el tapete, además, desde el comienzo de la exposición de Aldazábal, dos cuestiones. Una que tiene que ver con la cantidad de irregularidades con la que se llegó a este juicio, a raíz de la investigación, entre comillas, investigación en primera instancia, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, y lo que esto implica, que es que al día de hoy no haya nada firme sobre una posible autoría intelectual o no se haya podido avanzar sobre esto por la cantidad de pruebas que se estropearon, ¿no? Y después el doctor Hueira habló bastante también sobre lo que representó el clima de odio previo al atentado, encarnado en distintas figuras, ¿no? En dirigentes de la política, en organizaciones como Revolución Federal. Si querés, vamos a compartir un pedacito de lo que exponía primero Marcos Aldazábal. Y 3 años después, sabemos dos grandes cosas. La primera es que Sabago Montiel y Brenda Uliarte fueron responsables directos del hecho. Y la segunda, esa ya la sabíamos a horas del atentado, y la segunda la supimos a semanas del atentado, y es que la jueza Capuchetti hizo todo lo posible porque no supiésemos nada más. A lo largo de todos estos años obstruyó todas las líneas de investigación posibles, encubrió a todos los sospechosos posibles y revictimizó a Cristina Kirchner cada vez que pudo. Irina.
Cortito, a cuento de lo que dice Capuchetti, justo hoy el Consejo de la Magistratura, la Comisión de Disciplina, decidió avanzar finalmente en una investigación contra Capuchetti y, bueno, decidió las primeras medidas que son que llamar a testigos que tienen que ver con qué pasó con la cadena de custodia del celular de Fernando Sabac Montiel, que como sabemos quedó dañado y nunca se pudo peritar. La semana que viene el alegato de la Fiscalía. Gracias, Siri. Vamos a seguir, por supuesto, el tema. Hernán, un gobierno y 3 volantazos. Sí, la verdad que fue un día bastante picante en lo que tiene que ver con la cuestión monetaria. Había, digamos, todos los reflectores estaban puestos en lo que podía suceder en el día de hoy porque era un vencimiento de casi 15 billones de pesos. La preocupación, lo había dicho Kirno, el secretario de Finanzas durante el fin de semana, no queremos que quede ningún peso. Decía, bueno, entonces van a tener que ofrecer una tasa muy alta. Porque esos pesos podían presionar al dólar, ¿no? Debería ponerme así. Sonaste. Agarrate, Kirno. Pero ¿qué pasó? A ver, el lunes, algo contó Guido ayer, el lunes el gobierno lo que dijo es, bueno, miren, vamos a ofrecer algunos bonos cortos, pero con un monto limitado, que sumaban 7 billones de pesos. Y los otros 8, bueno, tenés que ir a suscribir títulos después de la elección. ¿O ya? ¡Qué audaz! Podríamos decir. Eso fue a las 5 de la tarde, a las 6 volvieron a tuitear, no, nos faltaban un par de títulos para ofrecer. Mejor no. Que igual eran títulos de tasa variable después de la elección. Bueno, en fin. El segundo volantazo, ese fue el primero. El segundo fue hoy a la mañana. No se habló demasiado. Pero el Banco Central dijo hoy a la mañana, bueno, vamos a abrir una ventana de liquidez. ¿Qué es esto? Bueno, una ventana donde pueden ir los bancos comerciales a, si les faltan pesitos, ir a pedirle al Banco Central. Sí. Se negaban a hacer esto porque el formato del modelo monetario dice que la tasa tiene que ser endógena, es decir, que la define el mercado. Vos no te metés, Banco Central. Claro. Bueno, pero medio hacían la excepción porque la venían chocando. Ahora, ¿qué dijo? Van a poder participar solo si tienen títulos de más de 60 días. Con lo cual, el Banco Central, que se supone que es independiente, le hizo la recontragamba al Tesoro en una licitación, una cosa insólita. Y la tercera, y más sorprendente, fue que, bueno, ¿qué pasó al final hoy, Hernán? Claro. Decino. Bueno, se licitó, la licitación fue mala, tuvo una cosa positiva, 5 billones se suscribieron en títulos postelecciones, pero el problema es que les quedaron otros 5 billones en liquidez. Es decir, suscribiste 9, en realidad te quedaron casi 6 billones. Y medio sueltos. Sueltos. Hay una parte que van a completar encaje, pero te quedaron 4 billones de pesos por ahí. Sí. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Y qué se les ocurrió hacer? Un rato después de anunciar los resultados, dijeron, vamos a inventar una licitación para el día lunes. ¿En serio? Sí. Tercer volantazo en menos de 48 horas, diciendo que van a licitar el día lunes. Todavía no está claro bien, hay algunas cuestiones técnicas para analizar, pero finalmente... Porque me contaste que el lunes es el día en que tendrían que poner los pesos, digamos. Sí, claro. Esta efectivizaría que quedaran los pesos libres. De la licitación de hoy se resuelve el día lunes. En realidad son 48 horas, pero como el viernes es feriado, termina siendo el lunes. Bueno, el lunes volvemos a licitar para que esos pesos vayan a algún lado. Pero amigos, si no te fueron hoy, ¿qué vas a ofrecerle el día lunes? Porque acá la pregunta es, ¿qué pasó cuando vos tuiteaste que ibas a ofrecer unos bonos y a la hora tuiteaste otra cosa? ¿Alguien llamó? ¿Y hoy qué pasó? ¿Que quedaron los pesos? ¿Alguien llamó? ¿Cómo fue la cosa? Sí, por sí o por no. ¿Todo marcha de acuerdo al plan? La respuesta es obvia. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche y seguimos haciendo QR. Gracias, Irina. Programón Hernán Lecher. Gran abrazo. Pasen buena noche. Mañana, después de todo el día, todo lo que tenés que saber